calificado la prueba ilícita como aquella obtenida con violación de derechos fundamentales. Es como la parte del discurso que más profundamente se ha tratado, en lo que más se ha insistido, en identificar la prueba ilícita como aquella que ha sido obtenida mediante una actividad que ha erosionado derechos fundamentales. Sin embargo, también un buen sector de la opinión incluye en el concepto de prueba ilícita aquella obtenida con infracción de normas jurídicas, aun cuando no se haya afectado la integridad de derechos fundamentales. Esa opinión, pues digamos, no es tan no tiene tanto consenso como la de la inicial que mencionamos, la violación de derechos fundamentales, pero igualmente ha cobrado un buen espacio en la doctrina y también en la jurisprudencia. Si bien la mayor parte de los casos que se han analizado de alguna manera tocan derechos fundamentales, lo cierto es que también hay una buena cantidad de hipótesis que se han trabajado también en la jurisprudencia que se alejan de la concepción de la obtención de pruebas, de la prueba a través de violación de derechos fundamentales, a través de actividades violatorias de derechos fundamentales, y se conforman con que haya sido obtenida con la infracción de normas jurídicas. Un ejemplo emblemático es el que sucedió en Colombia con las pruebas recaudadas por el ejército colombiano en la operación Fénix. Esas pruebas, esos documentos que ustedes se recuerdan, eran dispositivos electrónicos, se llevaron a las autoridades, fueron conocidas por la Procuraduría General de la Nación, fueron conocidas también por la Corte Suprema de Justicia, y con ocasión de esos elementos se adelantaron investigaciones tanto en la Procuraduría como en la Corte Suprema de Justicia. Recuerdo que había un parlamentario que estaba siendo cuestionado en la Corte Suprema de Justicia con fundamento en algunos de esos documentos, y la Corte decidió que era una prueba ilícita, que esos documentos eran ilícitos porque habían sido obtenidos por la fuerza pública colombiana con ignorancia de todas las normas relativas al acopio de pruebas en el extranjero, y obviamente a todos los mecanismos de cooperación judicial entre los diversos países. Y entonces, como esas pruebas habían sido recaudadas en territorio ecuatoriano, pues sencillamente la Corte dijo: esa es prueba ilícita y no se puede tener en cuenta. La Procuraduría, que tuvo las mismas pruebas, inicialmente dijo: esa no es prueba ilícita, y por consiguiente emitió una sanción, una providencia sancionatoria con fundamento en ellas, pero esa providencia sancionatoria después fue anulada por el Consejo de Estado, precisamente por considerar también el Consejo de Estado que esos documentos habían sido obtenidos ilícitamente, a pesar de que nadie mencionó allí que hubiera violación de derechos fundamentales, sino simplemente que había una grotesca infracción de normas jurídicas, pero sin compromiso de los derechos fundamentales. En ambos casos, en ambas hipótesis que hemos mencionado, se utiliza el verbo obtener. Entonces, obtenida con violación de derechos fundamentales u obtenida con infracción de normas jurídicas. Pero ¿qué significa obtener en este ambiente de conseguir elementos de prueba? Creo que es importante hacer la reflexión porque hay por lo menos dos opciones de esa obtención. La obtención puede ser por creación, como cuando alguien indebidamente intercepta una comunicación telefónica y hace la grabación de esa comunicación telefónica, y entonces crea el documento, crea el elemento de prueba que va a llevar eventualmente a un proceso. Entonces es una forma de obtenerla, pero creando
el elemento de prueba. La otra opción es la del hallazgo. Es decir, hay elementos de prueba preexistentes que pueden ser perfectamente lícitos, pero están ocultos y el agente, el interesado, acude a una actividad ilícita para apoderarse de esos documentos. Piensen ustedes en que una persona incursiona clandestinamente en una empresa o en una oficina o en una habitación ajena y sustrae de allí unos documentos que la empresa o la persona tiene en su poder. Documentos que son legítimos, pero pues obviamente la incursión clandestina es ilegítima y la sustracción de los documentos también es ilegítima. Por consiguiente, aquí lo que hay es un problema en el hallazgo de los documentos, no en la creación de los documentos. Los documentos ya estaban creados y seguramente eran legítimos, pero lo que hay es un problema en el hallazgo. Y entonces uno empieza a preguntarse si lo cuestionable en ese caso, siendo que los documentos ya existían, lo cuestionable es el hallazgo o ese cuestionamiento sobre el hallazgo se debe proyectar también sobre los documentos. Bueno, ese es un primer cuestionamiento que quiero que lo tengan en su mente. Además de esto, es bueno preguntarse lo siguiente, que tampoco está del todo claro. ¿De qué se predica la ilicitud? Hay tres cosas que vale la pena distinguir. Primero, la actividad que se realiza. Yo realizo la actividad para conseguir elementos de prueba. Esa actividad puede consistir en la creación de los elementos de prueba, como ya lo expresé, pero puede consistir en el hallazgo de los elementos de prueba. Esa es mi actividad, la que consiste en buscar los elementos de prueba, el material probatorio. Otra cosa que hay que distinguir es el material que se obtiene, porque desde luego que el hecho de realizar la actividad no asegura que se obtenga un material. Quizás sí, quizás no, pero bueno, para el caso concreto del análisis que estamos haciendo, pues nos interesa la hipótesis en la que sí se consigue el material. Pero observemos, una cosa es la actividad y otra cosa es el material que se obtiene. Y finalmente es el empleo del material, que es una cosa completamente distinta. Bueno, ya tenemos el material, ahora ¿qué hacemos con ese material? Pues vamos a darle un uso. Bueno, ¿cuál es el uso que le vamos a dar? La ilicitud de qué se predica, de la actividad, del material obtenido o del empleo que se hace del material. Y vamos a ver algunos ejemplos. La actividad. Piensen, volvamos a nuestro ejemplo de quien interviene una línea telefónica o quien intercepta una comunicación telefónica y hace la grabación de la comunicación telefónica. Vean ustedes, la actividad es claramente ilícita. Eso está prohibido y es incluso una conducta delictiva. La actividad es ilícita. El material que se obtiene puede uno pensar que sea también ilícito, quizás por el hecho de que el material que se obtiene es producto directo de la actividad ilícita. Uno podría decir que como que se transmite congénitamente la ilicitud de la actividad al material que se obtiene. Pero bueno, hasta ahí podemos quedarnos simplemente con el material. Pero el problema ahora es, bueno, ¿y qué empleo se le hace? ¿Qué empleo se hace de ese material? Bueno, pensemos en el otro ejemplo del que también les he hablado. Incursiono en la empresa y sustraigo los documentos de contabilidad de la empresa. Los documentos de contabilidad de la empresa
pues ya estaban ahí, es un material preexistente. Pero a través de la actividad ilícita me apodero los documentos. ¿Qué es lo ilícito? ¿La actividad o los documentos? La incursión en la empresa, en las instalaciones de la empresa, de manera clandestina, o los documentos que ya estaban allá, y pues, ¿a qué hora se convierten en ilícitos esos documentos? Vamos a transmitir la ilicitud de la actividad, se la vamos a transmitir automáticamente a los documentos que eran lícitos hasta cuando los hemos sustraído. ¿Por qué razón van a cambiar su naturaleza, sus características, especialmente ese carácter lícito, van a cambiar simplemente porque se trasladan de unas manos a otras? Ahí vale la pena preguntarse. Y tercer ejemplo, para que miremos el tema del empleo. Una persona, un cliente de un abogado, lleva unos documentos que son de su propiedad, unos documentos privados, se los entrega a su abogado porque está amparado por el secreto profesional y entiende que goza, o por lo menos tiene una expectativa jurídica de confidencialidad, porque el abogado tiene el deber de guardar el secreto profesional. Entonces vean ustedes, aquí los documentos son lícitos. La actividad que permite obtener los documentos, que esos documentos lleguen a manos del abogado, es una actividad lícita. Es la actividad del cliente que se los entrega al abogado. Pero la pregunta es, ¿y cuál es el empleo que le da el abogado a esos documentos? Piensen ustedes que el abogado toma los documentos y en lugar de darles el uso que su cliente esperaba que se le diera, violando el secreto profesional y violando la intimidad del cliente, los usa en contra de su cliente. ¿Qué es lo cuestionable aquí? La actividad a través de la cual se apoderan los documentos o el empleo que se hace de los documentos. Creo que hay que distinguir perfectamente los tres elementos, porque si nosotros logramos establecer que cada uno de estos conceptos tiene autonomía, pues parece que no es tan fácil transmitir la ilicitud de uno de esos elementos a los otros o al otro indiscriminadamente. Debe tenerse mucho cuidado con ese punto. Bien, ¿cuál es la consecuencia de la que se ha hablado por el carácter ilícito de una prueba? Sencillamente se ha dicho, se excluye el resultado inmediato de la ilicitud, es decir, el elemento de prueba. Pero además de eso, por aquello de la doctrina de los frutos del árbol envenenado, también se excluye todos los derivados de la prueba obtenida ilícitamente. Bueno, ahí también se ha hablado de unas excepciones, algunas de las cuales realmente uno no las comprende, como eso del descubrimiento inevitable. A veces uno entiende que eso de la fuente independiente, pues tampoco es que sea una excepción. El vínculo atenuado sí sería como una especie de excepción a esto de los frutos del árbol envenenado, pero el descubrimiento inevitable del que tanto se habla, eso es una cosa inexplicable desde el punto de vista racional. Pero bien, esa es la consecuencia que se le ha atribuido a la ilicitud de la prueba. La pregunta es, ¿y por qué debe excluirse? ¿Qué es lo que hace que la prueba obtenida de manera ilícita, ya sea por la violación de derechos fundamentales que dijimos o por la simple infracción de normas, deba excluirse? Realmente parece que hay una especie de íntima convicción del jurista, en virtud de la cual nada bueno puede provenir de lo ilícito. O dicho de otra manera, nada lícito puede provenir de lo ilícito. Yo los invito a que
reflexionemos un poquito sobre esto, porque